Estudiar cuerpos de agua nos ayuda a aprender sobre nuestro planeta. Desde un misterioso artefacto de jade hasta un tesoro histórico, aquí hay 20 descubrimientos submarinos que no se pueden explicar. Número 20. Misterioso artefacto de jade. Si tuvieras que adivinar qué es este artefacto, ¿qué pensarías que es? Si no tienes ni idea, está bien, porque los arqueólogos quedaron tan perplejos al ver este artefacto como tú. Este artefacto fue descubierto bajo el agua en el sitio de un pescado real en Veracruz, México. Investigaciones posteriores revelaron que data de entre el 900 a.C. y el 400 a.C., pero no se sabe mucho al respecto. Físicamente, parece bastante normal. Mide unos 8,7 centímetros de alto y 2,5 centímetros de ancho. Su diseño presenta una parte superior cónica, hendiduras, rectángulos e incisiones intrincadas que se asemejan a una mazorca de maíz abstracta. Ahora, el maíz era un alimento básico en la dieta de las antiguas culturas mesoamericanas, incluidos los olmecas, conocidos por sus gigantescas cabezas de piedra y sus sofisticadas construcciones urbanas. Es fácil descartar este artefacto como una simple representación de un alimento básico. Lo curioso, sin embargo, es el hecho de que está hecho de jadeíta, un material más duro que el acero e increíblemente precioso. El propósito de los artefactos de jade sigue siendo difícil de alcanzar. Si fue hecho para un material tan resistente, debería ser significativo, ¿verdad? Los investigadores creen que este artefacto es de importancia. Algunos investigadores proponen que alguna vez fue el mango de una letra de sangre, mientras que otros creen que estaba adjunto a un bastón que funcionaba como un remate que representaba la autoridad. Sin embargo, la teoría más convincente es que se trataba de una ofrenda votiva colocada en el agua como parte de un ritual para honrar a deidades, antepasados o creencias mágicas. Sin embargo, hasta que encontremos más pruebas, la respuesta seguirá siendo una incógnita. Número 19. Orbe dorado. En lo profundo del Golfo de Alaska, donde la luz del sol no logra penetrar y la presión es inmensa, los científicos a bordo del explorador Noah Ship Okeanos descubrieron este extraño orbital dorado, algo natural para los investigadores de la NOAA para descubrir, clasificar y catalogar criaturas desconocidas en el océano. Sin embargo, les hizo rascarse la cabeza confundidos. De hecho, sigue desconcertando a los científicos hasta el día de hoy. Cuando se vio por primera vez este orbe dorado, un vehículo operado a distancia, o ROV, entregó su imagen a los investigadores a bordo del barco. Basándose únicamente en lo que estaban viendo, los investigadores no pudieron identificar lo que estaban mirando. Medía solo unas 4 pulgadas de diámetro. Era liso y suave al tacto y tenía un pequeño agujero cerca de su base. ¿Qué podría ser? Los investigadores pensaron que sabrían la respuesta, una vez que consiguieron una muestra, pero después de examinar dicho orbe dorado, todavía no podían decir qué era. Lo único que sabían era que era de origen biológico, pero los expertos todavía estaban desconcertados sobre su identidad exacta. ¿Podría ser una tripa de huevo, una esponja muerta, o quizás algo completamente desconocido? ¿Alguna teoría? Número 18. Formación natural o creada por el hombre. Debajo de las aguas turquesas de la costa de la isla Yonaguni en Japón, se encuentra el monumento Yonaguni, una de las estructuras más debatidas del mundo. Verá, los científicos y los teóricos de la conspiración han estado debatiendo sobre esta formación desde su descubrimiento en 1987. Esta estructura fue descubierta por primera vez por un buzo local llamado Kihachiro Aratake. Señaló que el monumento a Onaguni parecía algo dejado por una civilización avanzada que nunca antes habíamos descubierto. Si bien se mostró optimista acerca de su descubrimiento, los investigadores no estaban tan de acuerdo con su teoría. Con el tiempo, el monumento Onaguni pasó a ser conocido como la Atlántida japonesa. Se extiende sobre un área de 165 pies de largo y 65 pies de ancho. La estructura incluye lo que parecen ser plataformas planas, escalones con bordes afilados y pilares que en realidad no parecen algo que haya ocurrido naturalmente. Los defensores de la teoría de que el monumento fue creado por el hombre, como el geólogo marino Masaki Kimura, argumentan que estas características se asemejan a la arquitectura de estructuras antiguas y señalan la precisión de los cortes y la organización de las formaciones. Kimura incluso ha sugerido que el sitio podría remontarse a una civilización prehistórica,
posiblemente los Yomin, que habitaron Japón aproximadamente entre el 12.000 y el 300 a.C. Desafortunadamente, aparte del hecho de que el Onaguni parece algo hecho por el hombre, ningún otro descubrimiento respalda esta historia. Número 17. Castillo submarino. En 2016, un equipo de buceo dirigido por el fotógrafo submarino Tashin Yalin desenterró las ruinas de lo que se cree que es un castillo de 3.000 años de antigüedad en las profundidades del lago más grande de Turquía, el lago Van. No hace falta decir que fue un hallazgo bastante inesperado. El supuesto castillo se extiende aproximadamente 1 km de largo y está compuesto principalmente de piedras talladas con algunas tallas de leones. Con este tema, los investigadores creen que este castillo fue creado por la antigua civilización Urartu, también conocida como el Reino de Van. Esta antigua civilización floreció en la región alrededor del siglo IX al VI a.C., y sus impresionantes habilidades de albañilería son evidentes en los restos de esta fortaleza sumergida. A pesar de que existe una pista sobre el origen del castillo, se desconoce su propósito exacto. Si realmente fue construido por el Reino de Van, ¿qué debía ser? ¿Un área espiritual, un hogar para su realeza, o algo más? Además, ¿fue realmente construido por el Reino de Van? Algunos expertos sugieren que el castillo en realidad se remonta al período arardiano. Otros creen que partes de la estructura podrían haber sido reutilizadas durante el período medieval. Por eso, el origen y la finalidad de este castillo siguen siendo parte de una investigación en curso. Número 16. Peces caminantes. En las profundidades de la costa del sureste de Tasmania, los buzos del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos y del estudio Reef Life descubrieron algo bastante interesante: un pez con cresta. Además, este pez también puede caminar. Esta criatura de aspecto ridículo podría parecer un dibujo de un niño de 7 años que se convirtió en un ser vivo. Conocido como pez mano rojo, incluso su nombre es bastante básico. Esta criatura destaca por su color rojo brillante y su forma única de moverse. En lugar de nadar, utiliza sus aletas pectorales modificadas para caminar por el fondo del océano. Estas aletas en forma de manos permiten al pez navegar por el fondo del mar con un paso casi humano, lo cual, sin duda, es bastante espeluznante de ver. Este tipo extraño fue documentado por primera vez en el siglo XVIII, pero desde entonces, los avistamientos han sido raros y su población ha disminuido significativamente debido a diversas amenazas ambientales. Número 15. Degradación del hábitat, contaminación e impacto de especies invasoras. Al igual que ciertas especies de erizos de mar, todas ellas han contribuido a su disminución. Además, la recolección ilegal ha puesto en peligro aún más a esta especie de lento movimiento. Desafortunadamente, entre comillas, caminar por el océano no es realmente muy beneficioso. El misterio, bueno, ¿por qué te adaptarías y evolucionarías hasta convertirte en un pez que puede usar sus aletas para caminar? A pesar de su rareza, esta especie de aspecto extraño aún no ha sido suficientemente estudiada. En 2016, los arqueólogos descubrieron una enorme losa de piedra debajo de las aguas frente a la costa de Tel Dor. Después de recuperar los restos del naufragio, los arqueólogos descubrieron que la losa de piedra data de unos 1800 años. Este descubrimiento marca la inscripción más larga encontrada bajo el agua en la región y revela la historia de los judíos durante el siglo II después de Cristo. La inscripción contiene un texto que nombra a Gargilius Anticus como gobernador romano, y también un texto que menciona la provincia de Judea, lo cual fue significativo porque después de la revuelta de Bar Kokhba, los romanos buscaron borrar el nombre de Judea fusionándolo con Siria para formar la provincia. Número 14. Submarino de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente se descubrieron los restos del USS Harder. El submarino se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, y su nombre es muy acertado en su mejor momento. Este submarino era conocido por su lema, "Golpea a los más fuerte", que encaja perfectamente con su nombre. El USS Harder era un submarino de clase Gato, encargado en 1942 y comandado por Samuel Dealey. Fue uno de los submarinos estadounidenses de mayor éxito en el Teatro del Pacífico, al que se le atribuye el hundimiento de múltiples destructores japoneses y la perturbación grave de las operaciones navales enemigas. Durante su quinta patrulla, el más duro fue particularmente efectivo,
hundiendo varios buques de guerra japoneses y valiéndole a Dilley la medalla de honor después de su muerte. El Harter llegó a su fin el 24 de agosto de 1944. Durante su sexta patrulla, se vio envuelto en una batalla con un barco de escolta japonés, el CD-22, frente a la costa de Luzón. Después de disparar torpedos al barco enemigo, el Harter fue sometido a un devastador ataque con carga de profundidad. Con eso, el submarino se hundió, junto con los 79 miembros de su tripulación. Número 13. El misterioso barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es conocido por su reputación en las comunidades sobrenaturales, extraterrestres y paranormales. Es seguro decir que la reputación de los Triángulos de las Bermudas trasciende los países. Hay muchas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas, pero hay una cosa: es más famoso por hundir barcos y tragarse aviones del cielo. Durante mucho tiempo, este dicho o advertencia fue simplemente una historia transmitida de generación en generación. Hoy, sin embargo, ha vuelto a ser el centro de atención gracias a este descubrimiento. El 29 de noviembre de 1925, el SS Cotopaxi, un carguero a vapor, zarpó de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba. Trágicamente, desapareció junto con sus 32 tripulantes, convirtiéndose en uno de los misterios más famosos del Triángulo de las Bermudas. El biólogo marino y arqueólogo submarino Michael Barnett, junto con su equipo, descubrieron los restos del naufragio en un sitio conocido como Bear Wreck, a unas 35 millas de St. Augustine, Florida. El abrigo Apoxie había enviado una señal de socorro el 1 de diciembre de 1925, indicando su posición cerca de la costa de Florida. Esta es la última acción conocida del SS Cotopaxi antes de desaparecer del planeta por un tiempo con su descubrimiento. Quizás por fin conozcamos los secretos del Triángulo de las Bermudas. Número 12. Ciudad submarina. En 2016, se descubrieron bajo el agua estructuras con forma de disco y donut. No hay nada sospechoso en los discos y otros objetos circulares bajo el agua. Sin embargo, lo que hizo que los investigadores se detuvieran en seco es el hecho de que estas formas parecen estar organizadas de una manera similar a cómo las civilizaciones antiguas crearon sus estructuras. Tomemos como ejemplo estos discos apilados uno encima del otro. A pesar de estar cubiertos de escombros, es fácil ver que han sido cuidadosamente apilados uno encima del otro. Aparte de estos, el sitio también tenía pavimentos de piedra, bases de columnas y grandes losas de piedra que se asemejaban a los cimientos de edificios, todos ellos situados entre 15 y 20 pies por debajo de la superficie. Este descubrimiento llevó a la gente a creer que habían encontrado los restos de una ciudad griega perdida. La verdad, sin embargo, es bastante decepcionante para algunos. Investigaciones detalladas realizadas por geólogos y arqueólogos marinos de la Universidad de Anglica Oriental y la Universidad de Atenas revelaron que, a pesar de lo deliberadas que parecían las estructuras submarinas, no son restos de la civilización humana, sino más bien un fenómeno natural fascinante. Las estructuras son en realidad formaciones geológicas creadas por las filtraciones de metano debajo del fondo marino, de las que hablaremos más adelante. Se han encontrado formaciones similares en entornos marinos profundos de todo el mundo, y con este descubrimiento podría ayudar a la gente a no crear teorías infundadas. Número 11. Entierro submarino. Parece que los antiguos egipcios no dejaban a sus muertos en tierra. El tiempo ha transformado varias de estas tumbas en un lugar de enterramiento submarino. Una de estas tumbas submarinas fue descubierta en 2021. Inicialmente, los arqueólogos desenterraron un antiguo barco que estaba estacionado en la ciudad hundida de Thonis Heraklion, frente a la costa de Egipto. Esta ciudad, que alguna vez fue un bullicioso centro de comercio y cultura, se hundió en el mar Mediterráneo hace más de 1000 años debido a una serie de eventos catastróficos, incluidos terremotos y aumento del nivel del mar. A pesar de su desaparición, sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Egipto. El naufragio, identificado como una galera rápida, data de hace aproximadamente 2200 años. Este tipo de embarcación fue designada por su velocidad. Equipada con una gran vela y filas de remeros, la galera, que medía 82 pies de largo,
Probablemente navegaba por el río Nilo y las aguas costeras antes de llegar a su fin. Después de golpear enormes bloques del templo de Amón, el barco se desprendió y quedó bajo 16 pies de arcilla y escombros. Ahora, junto a este naufragio, los arqueólogos han descubierto un cementerio que data de hace 2400 años. El sitio incluye un túmulo o túmulo funerario, cubierto de rocas y lleno de elaboradas ofrendas. Número 10. Chimenea de 2000 pies de altura. Eso es aproximadamente 2 veces y media más largo que el puente Golden Gate. Ahora imagina que esa altura es un volcán. Realmente no es imposible, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de estar sobre el nivel del mar, está situado en lo profundo del fondo del océano. Eso es exactamente lo que descubrieron los investigadores. Frente a la costa de Ecuador, cerca de un volcán submarino llamado Los Guayos al este, los investigadores en una expedición de 30 días descubrieron un enorme campo de respiraderos hidrotermales con antiguas chimeneas que se elevan entre 33 y 50 pies de altura. Con una extensión de más de 2000 pies, estas chimeneas, algunas tan altas como un edificio de 4 pisos, arrojan agua hirviendo desde las profundidades de la corteza terrestre, creando un ecosistema hostil en la parte ya inhabitable del océano. Gracias a las instrucciones de mapeo de alta resolución, los investigadores observaron en detalle este campo de ventilación previamente desconocido. Aparte de su tamaño, lo que es más sorprendente es el hecho de que estos respiraderos hidrotermales están llenos de vida, incluidas criaturas que aún tenemos que identificar. Entre los descubrimientos notables se encuentran los monoplacopirans, un tipo de molusco parecido a la lapa que se ha mantenido relativamente sin cambios durante millones de años. Los respiraderos también albergan una variedad de otros organismos marinos, como gusanos tubulares, peces, bivalvos y crustáceos. ¿Quién sabe qué otras criaturas prosperan inesperadamente en este duro hábitat? Número 9. Tiburón fantasma. Los tiburones fantasma, o quimeras, son parientes antiguos de los tiburones y las rayas, y se separaron de ellos hace unos 300 millones de años. A pesar de su nombre, estas criaturas no son tiburones ni fantasmas. Estas criaturas se asociaron con fantasmas debido a su apariencia bastante misteriosa y espeluznante. En lugar de ser un tiburón, los tiburones fantasma vuelven a ser quimeras, que en realidad son criaturas cartilaginosas. Ahora, los tiburones fantasma son conocidos por residir en aguas profundas cerca de Australia, Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Y sin embargo, por alguna extraña razón, han sido vistos en el hemisferio norte. Esto lleva a la creencia de que esta especie podría ser más amplia de lo que se pensaba anteriormente. Número 8. El naufragio romano. En 2019, los arqueólogos que bucean frente a la costa sureste de Chipre descubrieron el primer naufragio romano intacto conocido en el país. Los restos del naufragio fueron descubiertos cerca de la ciudad turística de Pertarras, en la región sureste del país. El naufragio fue descubierto por los buzos voluntarios Spyro Spyro y Andreas Kritiotis, que forman parte del equipo de investigación arqueológica submarina del Laboratorio de Investigación Arqueológica Marítima de la Universidad de Chipre. Este naufragio fue particularmente significativo porque permaneció intacto, lo que significa que no había sido saqueado ni dañado a lo largo de los siglos. El antiguo recipiente estaba cargado de ánforas de transporte, grandes tinajas de barro utilizadas para almacenar y transportar mercancías como vino y aceite de oliva. Estas ánforas probablemente se originaron en Siria y Cilicia, una región en la actual Turquía del sur. El estado intacto de estas ánforas indicaba que el barco era un barco comercial dedicado al comercio entre Chipre y otras partes del Imperio Romano. El Departamento de Antigüedades de Chipre inició un estudio detallado de los restos del naufragio, y hasta que concluya la investigación, quedaron muchas preguntas sobre este naufragio intacto. Número 7. Extraña fuga de metano. En agosto de 2023, un equipo de la Universidad de Estocolmo y la Universidad Linneo detectó una fuga de metano mientras realizaba una investigación submarina en el punto más profundo del mar Báltico, conocido como Landsort Deep, una región que se encuentra a 400 metros bajo la superficie. La duración de esta filtración es bastante asombrosa. Cubre alrededor de 7,7 millas cuadradas en su totalidad y ve muchas burbujas de metano filtrándose a través de la superficie del océano. Ahora bien, ¿por qué es esto misterioso? Bueno,
Verá, el metano que se encuentra debajo de los océanos de nuestro mundo debería disolverse antes de alcanzar lo alto de la columna de agua. Esta fuga, sin embargo, tiene mucho metano, tanto que envía metano a atravesar la superficie, dado que el metano es un gas nocivo del que no queremos que abunda. Este misterioso descubrimiento es un asunto urgente que debe resolverse de inmediato. Número 6. Bimini Road. En 1968, 3 buzos descubrieron una estructura de piedra de unos 13 pies de largo. Esta estructura de piedra parece increíblemente hecha por el hombre, con piedras colocadas en un patrón deliberado, similar a un camino en el fondo marino poco profundo. A primera vista, los buzos Joseph Manson, Valentine, Jacques Mayall y Robert Angove supieron inmediatamente que se habían topado con algo hecho por el hombre. Con la creencia de que habían encontrado algo valioso, compartieron su descubrimiento con expertos solo para ser recibidos con escepticismo. La mayoría de los geólogos creen que Bimini Road es una formación natural, específicamente una roca de playa. La roca de playa es un tipo de roca sedimentaria que se forma en ambientes costeros. Cuando el carbonato de calcio une arena y fragmentos de conchas, procesos naturales como las fuerzas de las mareas, las tormentas y los cambios en el nivel del mar pueden romper esta roca en grandes losas rectangulares que se asemejan a estructuras hechas por el hombre. Otros, sin embargo, siguen creyendo que la carretera de Bimini es un camino creado por los hombres hace mucho tiempo. Algunos incluso creen que está relacionado con la Atlántida, sin ninguna otra prueba. Sin embargo, esta creencia no es más que una teoría. Mirando este camino, ¿qué crees que es? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Número 5. Gnomos de jardín submarinos. Imagina que estás buceando en un lago. A pesar de la oscuridad de sus profundidades, hay algo de paz en el agua. Justo cuando pensabas que estabas pasando un momento divertido, ves algo en el fondo del lago, un pequeño par de ojos. Nadas más cerca, y cuando tu linterna ilumina lo que estás viendo, de repente te encuentras rodeado de gnomos, docenas de ellos, sentados inquietantemente bajo el agua. Quizás esto ya lo hayan experimentado antes buceadores inocentes y despistados. En el lago más profundo del distrito de los lagos de Inglaterra, se desperdiciaba agua. En lo más profundo de sus aguas se encuentran gnomos. Se cree que el jardín de gnomos comenzó como un proyecto lúdico de los buzos locales, quienes colocaron los primeros gnomos en el lago hace varios años. Con el tiempo, se agregaron más gnomos, creando una aldea submarina completa que incluye no solo gnomos, sino también muebles en miniatura y otros elementos decorativos. Si bien esta práctica convirtió las aguas residuales en un excelente y emocionante lugar para bucear, también hizo que el lago fuera increíblemente inquietante para algunos. Es más, el jardín submarino de gnomos ha suscitado cierto debate. En el pasado, surgieron preocupaciones sobre el posible impacto ambiental de estas adiciones, lo que llevó a la eliminación de algunos gnomos por parte de las autoridades locales. Sin embargo, el jardín persiste, y muchos de ellos tienen orígenes misteriosos. ¿Serías lo suficientemente valiente para darte un chapuzón en este lago por mí? No precisamente. Número 4. Mecanismo de Antiquitera. En 1901, el mecanismo de Antiquitera fue descubierto frente a la costa de la isla griega. Desde entonces, ha sido aclamado como el artefacto más misterioso e intrigante jamás descubierto. Este mecanismo se encontró entre estatuas de bronce y mármol, cerámica y monedas, siendo todos los demás artefactos más familiares. Inicialmente, este mecanismo se pasó por alto, y no fue hasta 1902 que el arqueólogo Valerio Stais identificó un engranaje incrustado en una masa corroída. Desde entonces, los arqueólogos han cuestionado el propósito de este artefacto. El mecanismo de Antiquitera consta de al menos 30 engranajes de bronce engranados y está alojado en una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Incluye varios diales, y durante mucho tiempo los arqueólogos quedaron perplejos y desconcertados sobre el propósito de un mecanismo tan intrincado. Hoy en día, sin embargo, se cree generalmente que la parte frontal del dispositivo muestra una gran esfera circular que representa el zodíaco y un calendario egipcio, mientras que la parte posterior presenta esferas en espiral que siguen los eclipses lunares y solares. Las inscripciones del mecanismo, descifradas para revelar unos 3.500 caracteres,
Sirven como manual de instrucciones que proporciona detalles sobre cómo utilizarlo. Los diales y punteros estaban destinados a rastrear las posiciones del Sol, la Luna y posiblemente los 5 planetas conocidos por los griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Básicamente, el mecanismo de Antiquitera era una antigua computadora dedicada a los cielos y los fenómenos celestes. Número 3. Misterios del Mar de los Sargazos. Probablemente hayas oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas, pero ¿alguna vez has oído hablar de la misteriosa región del océano conocida como el Mar de los Sargazos? Si no lo has hecho bien, esta región es conocida por estar rodeada de misterio. Verá, a diferencia de cualquier otro mar, no está definido por fronteras terrestres, sino por las corrientes arremolinadas del giro del Atlántico Norte. Estas corrientes incluyen la corriente del Golfo al oeste, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente canaria al este y la corriente ecuatorial del Atlántico Norte al sur, formando una vasta área elíptica. Aparte de su extraña ubicación en la región, el Mar de los Sargazos a menudo se presenta como un área de misterio, y algunas historias afirman que es el hogar de diferentes monstruos. Se desconoce si estas historias son reales o ficción. Número 2. Píldora romana de 2000 años de antigüedad. Los romanos eran famosos por sus prácticas hedonistas. Sin embargo, no priorizaron únicamente el lujo o el placer. También fueron famosos por desarrollar los inventos más sofisticados en diferentes campos. Esto incluye una pastilla para los ojos de 2000 años de antigüedad, que se encontró bien conservada en un barco romano frente a la costa de Toscana, Italia. El barco donde se descubrió esta píldora fue excavado en los años 1980 y 1990 por un equipo de la Superintendencia Arqueológica de Toscana. Si bien los expertos esperaban descubrir varios artefactos, no esperaban las cosas valiosas que encontraron. Entre el cargamento del barco se encontraban vasijas de cerámica, vasos de vidrio y lámparas. Pero el descubrimiento más intrigante fueron los restos de un botiquín romano. En el interior, los arqueólogos encontraron herramientas quirúrgicas, viales de madera y vasijas cilíndricas de estaño llamadas pixidies. Un pixis contenía tabletas medicinales notablemente bien conservadas, mantenidas secas debido al sello hermético del recipiente. Las tabletas estaban compuestas principalmente de compuestos de zinc, junto con óxido de hierro, almidón, cera de abejas, cera, resina de pino y diversos materiales derivados de plantas. Los investigadores creen que estas píldoras probablemente se usaron como tratamiento para los ojos, posiblemente como una forma de colirio conocido como coloreum, derivado de la palabra griega para panes pequeños y redondos. Sin embargo, hasta el día de hoy existe la posibilidad de que esta píldora romana también se utilizara para otra cosa. Número 1. Galeón español. En 2015, el gobierno colombiano, en colaboración con investigadores internacionales, localizó el tesoro más grande jamás encontrado. Este tesoro perteneció al galeón español San José. Este tesoro es el mayor jamás conocido por los tesoros que contenía. El galeón español San José se hundió en 1708 frente a las costas de Cartagena, Colombia. Era un buque insignia de la Armada Española, cargado con un inmenso cargamento de oro, plata y esmeraldas, valorado hoy en unos 17.000 millones de dólares. Dicho esto, no es de extrañar que se le conozca como el Santo Grial de los naufragios. Pero, ¿por qué se hundió en primer lugar? Originalmente, el San José formaba parte de una flota del tesoro que regresaba a España desde el Nuevo Mundo, transportando riquezas fundamentales para financiar la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, la flota fue atacada por buques de guerra británicos y un impacto de cañón encendió la pólvora a bordo, provocando una explosión catastrófica que envió al San José al fondo del océano, junto con cientos de su tripulación y su increíblemente preciada carga. Ahora bien, en realidad no hay mucho misterio detrás del origen y la historia de San José. El misterio reside en su propiedad. Con un descubrimiento tan valioso, no sorprende que mucha gente lo desee. El gobierno colombiano reclama la propiedad de los restos del naufragio y su contenido, considerándolo un sitio de patrimonio cultural. Sin embargo, España hace valer su derecho histórico sobre el barco y sus tesoros de acuerdo con el derecho marítimo internacional. Ahora bien, se podría pensar que Colombia y España serían las dos únicas naciones competidoras, pero una empresa de salvamento estadounidense, Sea Search Armada,
también está presentando su reclamo. Afirman que descubrieron los restos del naufragio en la década de 1980 y han estado en una prolongada batalla legal con Colombia por una parte del tesoro desde que salió a la luz. Bueno, esa es una batalla legal complicada. ¿Qué opinas de estos descubrimientos? Nos vemos en el próximo video.